Cuando detectes un problema, busca a quién beneficia su solución o la herramienta dispuesta para, hipotéticamente, solucionarlo. Normalmente descubrirás quién se esconde tras el asunto o incluso el responsable o el estimulante del mismo problema. Ahora que tenemos un incremento del crimen en toda Europa, de hecho en todo el mundo, la gente encuentra hasta lógico que sus estados aumenten su vigilancia y control en toda la población en general. Digamos que tener las calles fuera de control es una buena excusa para monitorear a los ciudadanos y aumentar el control centralizado. A ambos lados del Atlántico, tanto las autoridades como algunas empresas tecnológicas ahora mismo están utilizando la excusa del aumento del crimen para impulsar aún más un objetivo de gran alcance, la mayor vigilancia masiva imaginable y que acabará por dejar en un juego infantil lo que pasa hoy en China. Un componente obvio que, aunque no es tan visible como una cámara de CCTV, es el movimiento hacia lo que se esconde como sociedad sin efectivo. El problema con el efectivo es que es muy difícil de rastrear y usar para recopilar grandes cantidades de datos sobre las transacciones financieras, por ejemplo, de un individuo, sus movimientos e incluso sus hábitos. Pero el argumento de luchar contra el crimen sigue las mismas líneas que el mantra ese de esto está pensado para la seguridad de los niños. Incluso llegando al extremo de que, si te opones al control o a las normas que regirán para identificarnos a todos, hagamos lo que hagamos, es que estás, si te opones a ello, a favor del crimen o en contra de la seguridad de los más pequeños. Sé que esperáis un contenido más económico hace unos días, que llevo días peleando con esto, pero es que, por un lado, este material es consecuencia de las investigaciones que ahora mismo estoy haciendo para mi nuevo libro, y por otro, es algo que me preocupa más que la propia crisis económica. Eso irá pasando y viniendo y volverá. No obstante, mañana, y como mínimo 2 días a la semana, regresaré a la reflexión financiera, tecnológica y de futuro laboral. O sea que un poco de paciencia. Pero hoy vamos a hablar de la destrucción de Occidente y de cómo posiblemente todo sea una fórmula más para llevar a cabo un verdadero objetivo de quienes gobiernan nuestras instituciones desde hace ya por lo menos una década: el control total de la ciudadanía, eliminando la disidencia y aplacando el discurso contrario con la excusa de la desinformación. Quédate, que lo de hoy, de nuevo, te interesa. En Estados Unidos, las grandes cadenas de comida rápida juegan un papel importante en la vida cotidiana y sirven a un número masivo de personas, y una de estas es Taco Bell. Hasta ahora, por ejemplo, en una ciudad como Oakland, tal vez es una operación piloto, está ya moviendo a la mayoría de sus clientes fuera de los espacios interiores y dirigiéndolos solo a los autoservicios. Hasta aquí, algo que parece incluso hasta normal, signo de nuestro tiempo. Pero es ciertamente una forma radical de lidiar con los robos y los niveles crecientes de crimen en general, que es lo que ellos piden o dicen. ¿Qué pasó con la policía?, te preguntarás. ¿Es incapaz de hacer su trabajo? ¿Qué le pasa a las empresas? ¿Son incapaces de garantizar la seguridad en el interior de sus instalaciones? Fíjate, porque la idea que subyace detrás de esta decisión de esta empresa y de otras no es tanto la seguridad dentro del establecimiento como la de retirar el efectivo como modelo de pago. Esto no es de ninguna manera un caso aislado, ya que anteriormente el crimen fue la razón citada para cerrar también el comedor interior de otras cadenas como Raising Cane o In-N-Out. Eso es en Estados Unidos, pero mientras tanto, en Gran Bretaña, son las autoridades estatales quienes argumentan que se precisa más vigilancia para detener la marea del crimen contra el comercio minorista, que ha aumentado hasta un 83% según sus propios datos, y dicen que pagar en efectivo es un problema. Pues resulta que los mandos policiales de Hampshire y de la isla de Wight parecen conscientes de esta situación y se refieren a un plan de acción contra el crimen minorista, el cual, según ellos mismos informan, está llevándose a cabo por culpa de un mayor número de delincuentes procesado y presentado ante los tribunales cada semana. Hasta ahí bien, pero todos estos temas suelen tener siempre un pero. De hecho, la comisionada de Policía y Crimen, Donna Jones, de ese país, y un jefe de policía llamado Scott Chilton, han transformado rápidamente este tema en una oportunidad para alabar y promover el uso de la tecnología de reconocimiento facial como un componente crucial para luchar en ese supuesto viraje. La última frontera a la que nos vamos a enfrentar es ese permiso oculto que estamos dando continuamente a que nos reconozcan facialmente. Ya veréis, como la policía es incapaz de cumplir con su deber de detener a los ladrones de las tiendas,
Ladrones de tiendas es como utilizan ese eufemismo para referirse en realidad a bandas especializadas de asaltos, robos, altercados, todo tipo de violencias en la calle. Parece que la solución que nos van a proponer en todas partes, primero en Estados Unidos, el Reino Unido e incluso también pasará en Europa, es la de someter a la población a técnicas de vigilancia invasiva. Lo que ahora se promueve como un medio para ganar la confianza del público, restaurar la seguridad, disuadir la criminalidad y generar incluso ahorros en esos comercios se convertirá en otra cosa. Recordad que era lo que era el pasaporte del bicho, o la obligación de quedarte en casa saltándote las reglas básicas que nos regían como sociedad. La excusa existía y la normativa era suficientemente flexible para que no te pudieras oponer. Esto es lo mismo. Ahora solo es para perseguir a los malos y luego ya se verá a quienes se les considera sospechosos. Pero volvamos. Estas iniciativas, que tienen un nombre que se llama Stop-All o algo así, que parecen enfocarse en los criminales más peligrosos. Un ejemplo mencionado en esos informes es 10 sospechosos que están acusados hasta de 176 delitos y que está resultando en un menor número de comparecencias judiciales debido a que los acusados se declaran culpables a la primera oportunidad, dada la solidez de la evidencia presentada, pues parece así a primera vista toda una ventaja. La solidez parece derivarse de la tecnología para la recopilación detallada de datos personales, la cual no diferencia entre delincuentes y ciudadanos respetuosos con la ley, por cierto. El destino de dichos datos es la materia de debate. Solo de debate. Salvo el Partido Pirata Alemán, pocos están levantando su mano de manera efectiva o para que se escuche en demasía, o por lo menos que se escuche. Fijaros, en Gales, el uso de reconocimiento facial en eventos masivos, como conciertos, es defendido incluso por la policía, a pesar de las preocupaciones que pudiera haber en privacidad y seguridad de datos, y lo defienden como un medio para probablemente prevenir el robo, y eso es lo que dicen, 54 teléfonos valorados en 16.000 euros o libras. No es broma, es el cálculo que han hecho a partir de un análisis de un partido de rugby. Y el número de personas sometidas a vigilancia para lograr este gran logro de los 16.000 dólares o euros o lo que sea, en conciertos, por ejemplo, de Beyoncé, no la han divulgado, pero imagina que han investigado a todo Dios. Como puedes ver, la excusa es que la violencia y el crimen van en aumento y la policía necesita herramientas que te convierten en un catálogo andante. De vuelta en Estados Unidos, hace 5 años San Francisco prohibió el reconocimiento facial, pero ahora los votantes han apoyado una propuesta, es la famosa Proposición E, que da a la policía más poderes en el uso de esta tecnología, así incluso también de la utilización de drones. Es que poco nos pasa, o peor aún, poco nos pasará. En contra de esto está un tal Matt Cagle, de la Unión Americana de Libertades Civiles, que lleva meses denunciando que están muy preocupados de lo que la Proposición E resulte al final, en que la gente de San Francisco esté sujeta a una tecnología que no está probada y que es realmente peligrosa. Ya veremos, que se trata de un intento clarísimo por parte de las administraciones de explotar los miedos sobre el crimen y de trasladar más poder a los poderes, especialmente a la policía. Y en estas que ya han empezado a publicarse estudios sobre la eficiencia de este tipo de vigilancia, pronto los veremos también en Europa, porque se presentarán en los medios de comunicación como la solución a la criminalidad creciente en nuestro continente. Si me ves desde Hispanoamérica, no tardarás tampoco en escuchar cosas similares, ya verás. Fijaos, resulta que un reciente estudio asociado a una empresa llamada Flock, una compañía de vigilancia, ilustra una problemática que cuestiona la legitimidad y objetividad de estas investigaciones financiadas por entidades comerciales. Ese estudio, preparado inicialmente por los empleados de Flock y supervisado por investigadores académicos, dicen, ha suscitado, o por lo menos suscita, dudas y críticas en la metodología y en las conclusiones. El caso se complica al conocer que el trabajo preliminar fue realizado inicialmente solo por personal de Flock, la empresa, mientras que los académicos, entre los que había un tal Johnny Nunn, de la Universidad Cristiana de Texas, fueron incorporados en las etapas finales, y así no pudieron tener capacidad para realizar un análisis estadístico riguroso debido a la variabilidad e insuficiencia de los datos proporcionados por los departamentos de policía. Lo tienen bien cerrado. Esta situación pone en evidencia, seguro que te has dado cuenta, en las tensiones entre la producción de conocimiento científico y los intereses comerciales de las empresas de tecnología y vigilancia,
y de los gobiernos, que tienen mucha prisa en vincular la seguridad y el control social, y para ello crearán miles de estudios. El propio académico, ese Johnny Nunn, que dice que ha expresado sus reservas sobre el rigor metodológico de estas investigaciones, dice que no piensa participar en ninguna más en las que detecte que hay esos intereses comerciales. La revelación de que el estudio podría haber servido como un instrumento de marketing, más que como una investigación legítima, pues le ofrece otra capa de preocupación al asunto. No se podía saber. El problema es que para detectar la opinión crítica de este buen hombre tendrás que buscar, y mucho, bucear en la red oculta o localizar sus mensajes en medios digitales poco visibles. Por eso lo expongo aquí, para que así lo vea más gente. Pero en contraposición, la promoción de este estudio, que justifica las cámaras de vigilancia, ha ido a medios de gran visibilidad. Lo curioso es que en ningún caso esa empresa, Flock, ha querido divulgar los detalles sobre cómo ha sido financiado o cuál ha sido el método de estudio. Se acogen a lo necesario que sea en secreto para que los malos no lo sepan. ¡Qué casualidad! Controlarlos a todos sí, saber cómo lo hacen no. Y como te decía al principio, esto es solo el mecanismo. El motivo es la inseguridad que nadie parece atender. ¿No te sorprende que todos sepamos que la violencia, las agresiones o los crímenes aumenten exponencialmente en Europa y nadie diga nada? ¿O nadie haga nada? La excusa es que en el discurso oficial es mejor no exponerlo demasiado porque crea una falsa idea de inseguridad relacionada con la inmigración ilegal. Yo no entro en eso, solo me baso en los datos oficiales que aseguran ese incremento y a su vez la inacción de nuestros gobernantes. Pero lo curioso es que la solución no va a ser la que todos pensamos. No piensan tratarlo como un tema migratorio, ni de convivencia, ni tan siquiera de una cultura de los autóctonos por la violencia que antes no teníamos. No, el asunto se va a centrar en la desinformación y en la vigilancia. En Irlanda no se puede escribir sobre los altercados que se produjeron hace unos meses, por ejemplo. Se cataloga de desinformación, pues la solución que viene será la que se pidió en Davos, en la última edición: control y vigilancia, control económico, control de mensaje y control por identificación. Veamos, el crecimiento de la delincuencia en Europa ha provocado una alarma generalizada, que ha llevado a la Comisión Europea, es cierto, a anunciar un cambio de paradigma en sus políticas de seguridad y gestión migratoria. Este cambio se propone como una respuesta necesaria ante una realidad que supera la capacidad logística y táctica actual del continente, en un contexto, son sus palabras, donde la inseguridad en las calles, el aumento de violaciones, robos y delincuencia asociada a las drogas y mafias ha hecho mella en la percepción de seguridad y bienestar general de los ciudadanos europeos. Bien. La situación actual es el resultado de las políticas europeas, que si bien han sido diseñadas con la intención de proteger y prosperar, pues han fallado en prever y mitigar el crecimiento de actividades delictivas transnacionales y también a los desafíos que conlleva una gestión migratoria ineficiente. Eso es así. Los sistemas de acogida se encuentran colapsados y las economías nacionales están estresadas al máximo por esa razón, con ayudas sociales que no logran impactar nunca positivamente en el bienestar general de la población. Y de ahí que la Comisión Europea ha identificado varios pilares principales sobre los que se sostendrá ese cambio de paradigma que ellos han planteado: la lucha contra el crimen organizado, la emisión de visados y el uso civil de cámaras y drones. Esta nueva estrategia reconoce la necesidad de herramientas más efectivas para incentivar la cooperación con terceros países, entre nosotros. Permitidme relacionar esto con un concepto económico complejo que ayudará a explicar las consecuencias futuras de estas políticas: la teoría de juegos. Esta teoría sugiere que las decisiones de un país en cuanto a políticas de seguridad o migración, pongamos el ejemplo aquí, pueden influir en las estrategias y respuestas de otros países, creando un sistema de interacciones complejas donde las soluciones óptimas dependan de las acciones de los demás. Todos acabarán con cámaras, todos acabarán con un euro digital y todos te identificarán digitalmente con tu tarjeta sanitaria europea. Y de ahí que hace unos días se aprobara, con el voto a favor del PP, del PSOE, de Vox y cualquiera que pasara por allí, del denominado Prüm 2 en el Parlamento Europeo. Acabo de venir de un programa de televisión donde he puesto de manifiesto, en directo, el ataque a nuestras libertades que supone todo ese acuerdo. Lo he dicho delante de uno de los eurodiputados que votaron a favor, por cierto. Bueno, mañana o pasado os lo pongo por aquí, ya sabéis que luego durará pocos días, pero lo vemos. Resulta que con la excusa de la seguridad, como siempre, se autorizará la mayor herramienta de vigilancia jamás puesta en marcha hasta la fecha. Europa autoriza el uso del reconocimiento facial a gran escala. El propósito es bueno,
Las consecuencias y el método, no tanto. Este acuerdo establece un marco regulatorio para el manejo de datos biométricos, incluyendo el ADN, huellas dactilares, imágenes faciales, para facilitar el intercambio de toda esa información entre los cuerpos policiales de los Estados miembros de toda la Unión Europea. La implicación de este PRUM 2 es profunda. Extiende la capacidad de vigilancia a más de 600 millones de personas sin requerir su consentimiento explícito para la recopilación y el análisis de sus datos biométricos. Este desarrollo implica, atended a esto, a que la información biométrica de nosotros podrá ser compartida y accedida a través de una vasta base de datos central, que podría quedarse a veces sin las salvaguardas adecuadas para proteger contra el abuso o la filtración de los datos. La facilidad con la que una persona puede ser etiquetada como sospechosa y por lo tanto sujeta a vigilancia, pues la verdad es que plantea preguntas sobre los criterios y controles utilizados para acceder a esos datos dentro del sistema. La preocupación no es solo la posibilidad de un gran hermano omnipresente, sino también la seguridad de los datos personales en un entorno donde las brechas de seguridad son una realidad constante. Lo escuchamos todos los días. Y lo que no sabemos. La idea es que solo se usará para reconocer a quienes hayan cometido delitos penales, pero, como sabemos, eso es algo que cuando sea necesario saltarse, se lo saltarán. Además, la preocupación de que un reducido grupo de personas esté tomando decisiones en nombre de millones, en temas que afectan a la privacidad y a la seguridad de los datos, es como menos, no sé, denunciable. ¿Que hay que ir contra los malos? Obvio. ¿Que hay otras herramientas? También es obvio. Lo que pasa es que esas otras herramientas no tienen los efectos secundarios que han descubierto que sí tienen estas. Súmale al reconocimiento facial, la identificación digital, el euro digital, la tarjeta sanitaria europea o cualquiera de las herramientas que esta gente han decidido que sean para nuestra comodidad o nuestra seguridad, y diles ahora que no quieres que las utilicen. Te tildarán de sospechoso, insolidario, conspiracionista o peor, que ocultas algo. Es lo que dice la ministra de Justicia de Irlanda, Helen McEntee, que exige la implementación del reconocimiento facial genérico después que en un entierro de uno de los miembros del IRA se supiera que allí había exterroristas infiltrados. Tampoco hacía falta una tesis doctoral para saber eso, pero bueno. Y para terminar, voy a hacer una referencia a alguien que nunca fue santo de mi devoción, pero que en este caso, oye, tiene razón. O por lo menos cierta razón. Te hablo del exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis. En su último libro, que te recomiendo, introduce un concepto interesante, el tecnofeudalismo, un término que captura la esencia de una transformación radical de nuestro mundo hacia un sistema de explotación radicalmente nuevo. Y dice que eso se basa en la acumulación de poder y riqueza que no reside en la producción de bienes tangibles, sino en la explotación de los datos de las personas y su posterior control, como hacían los señores feudales en la Edad Media. Muchos creen que vivimos en una especie de era romántica, neoclásica o renacentista, porque todo el mundo es creador y todo el mundo puede expresarse, pero en realidad hemos entrado en una nueva era feudal, donde tu libertad está sujeta al interés de alguien a quien no has votado. La noche del 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Francesa abolió los derechos feudales, señoriales y las obligaciones campesinas hacia sus señores. Este acto eliminó formalmente las relaciones feudales que habían definido la estructura social y económica de Francia durante varios siglos. Además, la distribución de tierras eclesiásticas y de la nobleza a los campesinos pues minó aún más los cimientos de aquel feudalismo que ya moría, promoviendo una sociedad que fue más igualitaria, basada en la propiedad privada y en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Estos cambios no solo transformaron a Francia, sino que inspiraron a los movimientos similares que se produjeron después en toda Europa y en otras partes del mundo, y marcaron el principio del fin para el feudalismo en la era moderna. ¿Tendremos aquí un 4 de agosto? Yo lo dudo, porque la diferencia con aquel y el actual es que nuestra Asamblea Nacional está en Bruselas y la conforman, nuestros señores feudales. Igual deberíamos pensar más como hizo el humanismo renacentista, que cuestionó las jerarquías feudales, que cuestionó la autoridad de la Iglesia y que fomentó un ambiente de cuestionamiento intelectual y de exploración científica que debilitó verdaderamente las bases ideológicas del feudalismo. Igual hay que plantear la recuperación del capitalismo natural, aquel que fortaleció la economía monetaria y promovió el desarrollo, que dio lugar a una clase burguesa emergente cuya riqueza y poder
no se basaban en la tenencia de tierras, sino en el comercio y en la manufactura. Este cambio económico erosionó la base del poder feudal, que dependía de la tierra como principal fuente de riqueza y autoridad. Y ahora, ese poder feudal es que son propietarios de tu privacidad. Igual hay que plantear la recuperación del capitalismo natural, que fortaleció la economía monetaria y promovió el desarrollo, que dio lugar a una clase burguesa emergente, cuya riqueza y poder no se basaban en la tenencia de tierras, sino en el comercio y en la manufactura. Este cambio económico erosionó la base del poder feudal, que dependía de la tierra como principal fuente de riqueza y autoridad. Ahora, ese poder feudal es que son propietarios de tu privacidad. Igual nos toca modificar eso y ser la clase emergente de entonces, pero en lugar de disponer del comercio, debemos exigir nuestro derecho a ser anónimos, por lo menos cuando queramos. Seguimos.